Pero ¿sabés qué fue lo que me asustó? Por curiosidad y también un poco de falta de respeto, abrí la urna de mi abuelo para ver cómo eran sus cenizas y me encontré con algo escalofriante. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les presento el caso de Federico, quien comparte con nosotros una serie de episodios que pasaron en una casa de Vicente López con una historia y un final que los va a dejar helados. Aprovecho a contarles también que estoy subiendo contenido a Spotify y a Facebook, así que están más que invitados a seguirme por ahí también y los espero por supuesto en Coordenada 3. Ayer justamente viernes se publicó el tercer episodio y espero de corazón que lo disfruten de principio a fin. Ahora sí, no doy más vuelta y comenzamos con este nuevo relato paranormal. Bienvenidos. Si dijera que hoy no tengo miedo, estaría mintiendo. Hace 8 años viví uno de los peores momentos de toda mi vida y no estaba solo. Tefi, mi pareja, también estaba presente. Para comenzar me gustaría contarte algo que es importante. En enero del 2022 estaba trabajando en una empresa dedicada a la colocación, reparación y mantenimiento de ascensores. La gran mayoría de los clientes se podrán imaginar que eran edificios o fábricas y estaban ubicadas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Trabajé acá solo 1 año y medio donde escuché muchas historias, principalmente contadas por personal de seguridad o encargados. Sé que muchos creen que todo esto, hablando de lo paranormal, son cuentos de personas sugestionadas o fantasiosas, pero sé por experiencia propia que no es así. En este trabajo recuerdo principalmente la historia de Luis. Trabajaba en la seguridad de un edificio del estado muy importante de Capital Federal. No quiero decir cuál para no perjudicarlo si aún está trabajando ahí. En este lugar trabajamos casi 1 semana y durante esos días fue que charlé con él en varias ocasiones. Y me contó una historia que me dejó perplejo. Había ingresado en el año 2014 y fue casi inmediatamente que se dio cuenta que ahí pasaban cosas extrañas. Se movían cosas, se escuchaban ruidos que no tenían una lógica y puntualmente se escuchaba una voz. Era un hombre y normalmente se manifestaba de 2 maneras: silbando o también lloraba y balbuceaba algunas palabras que no tenían sentido. En un principio Luis me cuenta que pensaba que tal vez algún empleado se había quedado y tenía problemas, pero al revisar jamás se encontraba a nadie. Esta voz venía de 2 lugares, del 5º piso y también del primer subsuelo donde hay archivos nada más, por lo que tengo entendido. Una noche, casi terminando su turno, estaba haciendo la recorrida y escuchó a este hombre cómo hablaba desde uno de los pasillos del 5º piso. Estaba justo ahí, bajando las escaleras y automáticamente volvió, prendió las luces del pasillo y se encontró con algo que no esperaba. Había una de las sillas que se usan normalmente en las oficinas de ese piso en el medio del pasillo, muy cerca de él. Se quedó mirándola unos segundos porque antes esa silla no estaba ahí. Era el único en el edificio y no lograba entender qué había pasado. Sin tocarla, apagó las luces y comenzó a bajar. Ahí escuchó otra vez a este hombre, pero casi pegado a él. Se dio vuelta, alumbrando con la linterna, y se sorprendió cuando la silla se movió totalmente sola hacia él, cayendo algunos escalones y golpeándole las piernas. Se asustó tanto por no saber qué hacer y salió corriendo hasta el puesto en planta baja. Por suerte había terminado su turno y ya no tenía que hacer otro rondín, pero al día siguiente, otra vez, tenía que trabajar. Era lo que más lo incomodaba de todo eso. Luis me dijo que durante varias noches no lo escuchó, no lo sintió y el edificio estuvo en cierta forma tranquilo. Pero más o menos 1 semana más tarde y durante un rondín, escuchó que algo se había caído. Era pesado por el sonido y por lo que pudo interpretar, venía del subsuelo. Con bastante miedo, bajó y se encontró con una de las estanterías que tienen los ficheros caída. Estas estanterías, y yo las vi personalmente, no solo son enormes, sino que están cargadas hasta el techo y son extremadamente pesadas. Tendrán unos 3 metros de alto, quizás un poco más, un poco menos, y unos 5 o 6 metros de ancho. Son dobles, por lo cual la estabilidad es casi total. Así y todo, encontró una de ellas que estaba tumbada,
Los ficheros estaban caídos por todos lados, era un desastre total. Se quedó ahí mirando esto, pensando cómo explicar al terminar su turno, y fue ahí que pasó algo espantoso. Primero sintió un murmullo a su derecha, luego, según él, a la izquierda, y casi en el momento que intentó hacer un paso atrás, otra de las estanterías se cae en su dirección. Para su suerte, la estructura chocó con una de las columnas, frenando a mitad de camino, porque si no, lo aplastaba. Salió corriendo de ahí dejando las luces prendidas y sin mirar atrás, pero mientras subía las escaleras, escuchó otra vez el llanto y el balbuceo de este hombre. Después de esto, Luis se lo contó a su jefe preguntando si era él el único loco o alguien más le había pasado, y no decían nada. Ese día se enteró que en el 5º piso había trabajado un hombre que, por problemas con su novia, que también trabajaba ahí, tomó la decisión de terminar con su vida. Pero no lo hizo en el 5º piso, lo hizo en el subsuelo. Pero la historia, Luis no tenía una seguridad sobre todo esto, cuenta que desde ese día la exnovia de este hombre la acosó permanentemente, asustándola en el lugar de trabajo, en ese 5º piso tan famoso donde trabajaron juntos, al punto tal que renunció a las pocas semanas. Como esta historia hay cientos y son reales, lo sé porque te das cuenta por cómo te las cuentan y quién lo hace. Personalmente nunca me pasó nada trabajando, pero sí en la casa de mi abuela, en lo que fue mi casa. Ella vivía en Vicente López, sobre la calle Agustín Álvarez. Antes de seguir y contar lo que me pasó a mí, quiero dejar en claro un punto sobre ella muy importante. Sé que mi familia, en realidad mi papá, no está de acuerdo con esto que voy a decir, porque obviamente es el hijo, pero como nieto voy a ser totalmente sincero. Mi abuela era una muy mala mujer. Desde chicos nunca nos trató bien. Siempre fuimos una especie de problema o estorbo, y sé muy bien que este tema estuvo ligado a la relación de mi vieja y ella, pero jamás entendí por qué no nos quería a nosotros, a sus propios nietos. Varias veces, estando en su casa, ya siendo adolescente con unos 16 o 17 años, me tomé el atrevimiento de entrar a su habitación sin que ella lo sepa, y encontré cosas que no me gustaron, y que mejor dicho, me asustaron bastante. Tenía al costado de su cama una mesita con santos, estampillas, una vela que imaginé que le prendía a mi abuelo, sus cenizas en una urna, era una especie de altarcito con todo lo religioso posible y algunas cositas más que no recuerdo. Pero ¿sabés qué fue lo que más me asustó? Por curiosidad y también un poco de falta de respeto, hoy en día me doy cuenta, abrí la urna de mi abuelo para ver cómo eran las cenizas. Y me encontré con algo que no esperaba. Había una foto que tenía una cruz o X negra tachando cada una de las caras. Esa foto era de mi mamá, mi papá, mi hermanita y yo en un viaje a San Luis que habíamos hecho algunos años atrás. Esta foto estaba mezclada con las cenizas. Me asusté, la metí otra vez, cerré la urna y salí de ahí. No se lo conté a nadie en un principio, pero me quedé pensando en todo esto. Enseguida asocié que mi abuela era una bruja o algo similar, si no, no había razones para tener una foto ahí y con las caras tachadas. Las caras de su propia familia, de su propio hijo incluso. Si te preguntás cómo siguió esto, siguió igual. Y tomé la decisión de no decir nada. No sabía cómo hacerlo, no quería pelear con mi papá que siempre defendía a su vieja. Era muy difícil la situación, más aún porque los problemas económicos en la familia eran complicados y no era muy buena idea sumar algo más para preocuparse. Llegó el 2011 y mi abuela por fin, y esto lo digo con total sinceridad, se murió. Al menos para mi hermana, para mí, y sé que también para mis viejos, fue un gran alivio. Su casa quedó vacía y nosotros tuvimos un cambio radical. Mi viejo, más o menos a los 20 días de haber enterrado a su madre, cambió de laburo. Y nuestra situación económica, así como así, mejoró considerablemente. Yo ya había terminado el secundario y estaba trabajando desde hacía unos meses en un supermercado y realmente nuestra vida mejoró. La pregunta que comencé a hacerme fue si la muerte de mi abuela ayudó en todo esto o fue pura coincidencia. Esta es la primera etapa de esta historia y fue recién en 2015 cuando pasó algo más.
Como te dije, la casa de mi abuela quedó vacía. Los primeros meses mi viejo iba, ventilaba y limpiaba un poco, pero con el tiempo fue dejando de ir. Y la casa prácticamente había quedado abandonada. Y mi viejo, a pesar de esto, se negaba a venderla. Así fue que a finales del 2015, durante una charla en casa un fin de semana, surgió un tema con el cual veníamos lidiando con mi pareja desde hacía un tiempo: irnos a vivir juntos. Para mi sorpresa, imagino que lo habló con mi mamá antes. Mi viejo me ofrece la casa de mi abuela. Estaba vacía y si nadie la usaba, se iba a terminar arruinando o vendiendo, aunque él no quería. Comprar una casa era totalmente imposible para nosotros. Alquilar era difícil también, así que esta oportunidad era única. Por supuesto que tenía que dejar de lado mis sentimientos hacia mi abuela y entender que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Al menos en ese momento pensaba eso. Antes de continuar, quiero avisarles que aquella situación con la foto en las cenizas de mi abuelo solamente se la conté a mi hermana y recién 2 años después, es decir que mis viejos no lo sabían y mi pareja tampoco. En enero del 2016 entré por primera vez y después de tanto tiempo a esa casa que visité tanto cuando era chico. Estaba todo como si nada, con la mayoría de los muebles, la vajilla de cocina, todo tal cual quedó luego de la muerte de mi abuela. Salvo algunas cosas que mi viejo ya había guardado en cajas como ropa, adornos y varias cositas más, y esto estaba todo acomodado en el garage. Por suerte, cuando entramos a su dormitorio, ese altar religioso que recordaba con muchos escalofríos, no estaba más. Mi viejo seguramente lo había desarmado y guardado en caja. Ese 4 de enero estábamos de vacaciones y aprovechamos a poner en condiciones la casa. Ventilarla, limpiar absolutamente todo, pintamos a nuestro gusto, cambiamos algunas lámparas que eran muy viejas y estaban arruinadas, remodelamos la cocina por completo, incluso los muebles porque estaban muy rotos por la humedad, tenían más de 50 años creo, y también hicimos el baño completamente a nuevo. En pocas palabras, la casa quedó lista para finales de enero, aunque quedaban muebles de mi abuela en el living, en el comedor y también muchos en el garage junto con las cajas. Como no teníamos auto, nos servía como depósito provisorio hasta saber qué hacer con todas estas cosas. Fue recién el 11 de febrero del 2016 que nos mudamos, porque recién algunos días antes el plomero había solucionado algunas pérdidas de agua que había en la casa y cambió algunos caños en el techo. Hasta ese día jamás había pasado nada en la casa. No vimos, no sentimos, no escuchamos. Tal vez fue por el entusiasmo y el estar permanentemente distraídos haciendo cosas, pero al mudarnos ese jueves de febrero, todo cambió repentinamente. La primera noche, mientras estábamos cenando, se escuchó un fuerte ruido en nuestro dormitorio, el que originalmente había sido de mi abuela. Me levanté de la silla y fui a ver qué había pasado. Era el espejo nuevo que habíamos comprado que se había caído y roto, obviamente. Estaba colgado en la pared y me resultó muy extraño ya que los 2 tornillos que lo sostenían estaban bien, pero bueno, estaba en el piso y totalmente deshecho. Terminamos de cenar, limpiamos todo y nos fuimos a dormir. Esa misma noche me desperté durante la madrugada. No tengo idea qué hora era, pero sentí, y fue lo que me despertó, una mano que me apretó el brazo. Era una mano helada. Prendí el velador, pero no había nadie. Lo más curioso de esto fue que Tefi, mi pareja, durante el desayuno me contó que se despertó también a eso de las 2:15 de la mañana, muy asustada porque una mano, según ella, la agarró del brazo y tironeó bastante fuerte. Ahí le conté que a mí me había pasado lo mismo y nos quedamos, más que asustados, un poco sorprendidos. Hasta ese momento no terminábamos de entender qué estaba pasando. Unas 2 semanas más tarde, más o menos, logré hablar con mi viejo y llegar a un acuerdo de donar todo lo que teníamos de mi abuela. La realidad es que tanto los muebles como la ropa estaban en muy buen estado y era una lástima que estén ahí, arruinándose. Así que por fin, y con su ayuda, logramos vaciar por completo el garage y donar absolutamente todo lo que había. Me sentí muy bien, no solo por el simple hecho de dar estas cosas a alguien que las necesite, sino porque también sentía la necesidad de sacar todo eso de ahí. No me traía buenos recuerdos. Esto fue un martes por la mañana y ese mismo día, pero por la noche,
Vivimos un episodio horrible. En realidad, fue el comienzo de muchas más cosas que fueron pasando. Me desperté otra vez a la madrugada, pero no con esa mano fría. Cuando abro los ojos, mi abuela estaba parada en la puerta del cuarto, mirándome con esa típica cara mala que tenía en vida, pero estaba demacrada, muy pálida, y sus ojos eran totalmente negros. Al menos así la vi en la habitación con la luz que entraba por la ventana. Me asusté muchísimo y al prender el velador, ella no estaba, pero la puerta se cerró de un portazo. Algo imposible porque todas las ventanas estaban cerradas, por lo cual una corriente de aire no pudo hacer esto. Mi pareja se despertó asustada por el ruido, yo me levanté, abrí la puerta y fui hasta el comedor. No sé para qué. Cuando llego al comedor, 2 de las sillas de la mesa se mueven para un costado totalmente solas. Ahí nomás me fui corriendo al cuarto, cerré la puerta y nos quedamos hasta el día siguiente. Le conté todo a Tefi y ella, asustada, también me dijo que antes de despertarse estaba soñando justamente con mi abuela. Ella no la conoció personalmente, pero sí en fotos. La tenía enfrente, muy enojada, y según ella, le estaba gritando algo pero no lograba escuchar qué decía. Y luego se despertó con el portazo. Fue muy extraño esto que pasó y más aún por la coincidencia de que ambos la habíamos visto. Cuando nos levantamos a la mañana y fuimos a la cocina, no solo encontramos las 2 sillas corridas, sino que todos los muebles de la cocina estaban abiertos. Todos. Puertas, cajones y también la canilla estaba abierta dejando salir el agua. Las siguientes noches era fundamental dormir con la puerta cerrada porque se escuchaban ruidos por todos lados, se caían cosas, era algo insoportable y se convirtió en algo aterrador. Nuestras charlas sobre esto llegaron a un hilo en común: mi abuela, ya que seguíamos viéndola o soñándola casi todos los días y todo comenzó después de donar sus cosas. Tal vez algo de todo eso no tenía que irse de la casa o tal vez mi equivocación fue tirar a la basura sin consultarle a mi viejo todas las cosas religiosas que había guardadas en una caja, incluso la urna con las cenizas de mi abuelo que no volví a abrir. Me quedé con la duda si estaba o no aquella foto que había visto. En otra ocasión mi pareja estaba sola en la casa, yo estaba trabajando y me llamó desesperada y desde la calle. Según ella, cuando salía de bañarse, entró al dormitorio y vio una sombra totalmente negra parada al costado de la cama. Era de día y la vio perfectamente. Salió corriendo para la cocina y escuchó como más de una puerta, seguramente la del baño y la del dormitorio, se abrían y se cerraban muy pero muy fuerte. No supo qué hacer, se vistió con lo que tenía a mano y salió a la calle. Con el pasar de las semanas terminamos durmiendo en el garage. Era el único lugar donde no pasaba nada, pero no podíamos vivir así. Nos dimos cuenta que había que hacer algo y comenzamos entonces a averiguar posibles soluciones. Nos recomendaron en un principio a un hombre que se dedicaba a limpiar energéticamente casas y personas, pero cuando hablamos con él no nos dio mucha confianza, ni siquiera sabíamos qué religión era. Nosotros no somos religiosos, pero este hombre nos dio una mala espina, una sensación bastante fea. Así fue que terminamos en San Fernando, hablando con un pastor de una iglesia evangelista. Este hombre desde un inicio no tuvo ningún inconveniente, sí nos pidió que asistiéramos a la iglesia para que nosotros también fuéramos limpiados. Nos dio confianza, no nos pidió dinero a cambio y realmente parecía una buena persona, así que cumplimos con todo lo que nos pidió. Llegó el día en que vino a visitar nuestra casa y ni bien entró, vino con 2 personas más, dijo sentir que algo malo habitaba la casa. Cuando llegó al dormitorio no entró, directamente desde el marco de la puerta comenzó a rezar una y otra vez sin parar, hasta que de la misma forma recorrió toda la casa haciendo lo mismo. Este procedimiento lo hizo 3 veces en total y en diferentes días. Nos contó que no pudo ver si era o no mi abuela, pero que posiblemente haya sido ella, debido a las prácticas que realizaba en vida, sabiendo de antemano lo que le conté con las fotos y las cenizas de mi abuelo. Cuando yo tiré esa urna y seguramente muchas cosas más que ella utilizaba, despertó una especie de furia en ella que se manifestó de una manera horrible. Nosotros éramos su blanco
y era muy posible que esa situación fuera escalando a niveles en donde incluso nuestra vida podía estar en riesgo. Luego de esos 3 días nos aseguró que todo estaba tranquilo y que mi abuela ya no estaba en la casa. Honestamente se sentía diferente y desde ese momento hasta el día de hoy nunca más pasó nada. No quise contarle esto a mi viejo, no quiero que lo sepa porque sé que le haría mal saberlo. Mi abuela, por suerte, no está más y hoy por fin disfrutamos de una vida tranquila y en paz. Pero, como te lo dije al principio, te mentiría si dijera que aún no tengo miedo. Gracias por haber llegado al final, me encantaría saber qué opinan sobre el caso de Federico y si alguna vez les pasó algo similar. Nos vemos en unos días y como siempre les mando un fuerte abrazo a todos.